Hola Ricardo, bienvenido al podcast Metas Gerenciales. ¿Cómo estás? Muy bien, Ori, gracias por la invitación y pues nada, un gusto estar aquí para poder compartir un poco de mi experiencia en UX a todos los que estén escuchando este podcast. Sí, este es un podcast diseñado para el gerente, para el empresario, el emprendedor y para todos los miembros de la empresa para ver cómo influye el diseño UX, en este caso, a los resultados de las empresas. Tú tienes una trayectoria, creo que el UX es algo nuevo, ¿no? Que recién ha nacido o llegado por lo menos a Bolivia, así que creo que vamos a platicar bastante sobre esto. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo empezaste en el campo del diseño UX? Ok, mi empiezo fue muy interesante, pues básicamente empecé con ingeniería química y de ahí directamente me pasé a UX, ¿no? Hay como una brecha en esto porque al final me llegó a interesar más el UX que química por el tema de que era una carrera, un área que pocos conocían. Entonces es ahí donde tuve la iniciativa de cambiarme directamente a algo que era conocido a algo desconocido por justamente eso, ¿no? Por la escasez de esa profesión que había y que actualmente sigue habiendo un poco para poder meterme a ello y ver realmente qué hay dentro de ese mundo. Así que empezaste en un rubro totalmente diferente, hablando de ingeniería química, y en un evento me parece que fue que conociste el diseño UX y dijiste, tengo que dar el salto, esto es el futuro. Totalmente. Excelente. Y bueno, ¿cuántos años ya estás con esto del diseño? Ya casi van como 3 años oficialmente trabajando dentro de proyectos reales y la verdad ha sido una experiencia muy interesante porque he podido estar en diversos proyectos y proyectos que a la vez eran muy innovadores, ¿no? Entonces creo que ha sido mucha la experiencia que he tenido durante estos 3 años que al final creo que van a seguir siendo la base para que pueda hacer bien los próximos proyectos dentro de UX. Y justamente hablando de tus proyectos y de los 3 años que ya estás practicando el diseño UX, ¿cuál ha sido el proyecto que ha marcado tu forma de ver la experiencia del usuario? Vale, el proyecto que más me ha marcado, creo yo, ha sido del flujo de crédito digital que lo hice en el BCP cuando trabajaba allá. Y pues básicamente me marcó mucho porque entendí la importancia de hacer una buena experiencia para un gran volumen de usuarios, ¿no? Que al final son clientes de un banco que necesitan un crédito y a veces por temas de tiempo, por temas de querer saber más información, no lo pueden hacer directamente en agencias, ¿no? Entonces es algo que me motivó bastante a hacer. Y también aprendí en ese proyecto de la coordinación que un UX debe tener con otras áreas para poder hacer ese proyecto bien, ¿no? Al final de todo, más allá del diseño, ver la experiencia no solamente desde el punto de pantalla, sino también desde el punto de legal, desde el punto de marketing y demás mundos. Estamos hablando de que el diseño UX es importante no solo para las ventas, sino también para finanzas, legal, como dices, para todos los rubros prácticamente, ¿no? Y justo esta es mi siguiente pregunta. ¿Cómo defines el rol del diseñador UX en las organizaciones actualmente en este entorno? Vale, actualmente un UX es un perfil transversal. ¿A qué me refiero? Es un perfil que no solamente va a trabajar con diseñadores, va a trabajar con el equipo de negocio, va a trabajar con el equipo de legal, con el equipo de data, incluso con equipos que podrían estar también relacionados a lo que es el proyecto, ¿no? Que quizás muchas veces no se los ve. Puede ser finanzas y demás. Entonces es muy transversal, tienes que coordinar mucho con cada persona dentro de esa área. ¿Y esto por qué? Para validar mucho el tema de la información que vas a poner dentro de las pantallas a la hora de hacer ese flujo como proyecto, ¿no? Entonces yo lo defino como un perfil transversal y que siempre está actualizándose a varias cosas debido a la necesidad del proyecto. Claro, entonces para ser diseñador UX es importante tener por lo menos una base, ¿no? En estas áreas para poder asistirles de manera correcta y que todo el diseño se entienda para cualquier profesional, ¿no? Totalmente, sí. Igual ahí les comento que no es necesario que ya tengas que, si hablamos de legal, como que tener conceptos de legal bien profundos, sino es básicamente aprender el transcurso del proyecto, hablar con los que realmente saben del área de legal y en el transcurso aprendes de ellos y gracias a ese aprendizaje puedes llevar ese aprendizaje a otros proyectos más, ¿no? En el caso de legal y en otras áreas que podrían parecer muy formales. Ok, mejor el concepto. Entonces, bueno, estos recientes años hemos visto en crecimiento total a las startups. Las startups están, como se dice, rompiéndola, están sacando adelante proyectos bien interesantes.
Entonces, ¿qué diferencia ves entre trabajar en startups y en corporaciones que son ya grandes, establecidas? Vale, esa es una muy buena pregunta. En mi experiencia, como ya he estado en los dos, puedo decirte que una startup, en los proyectos que haces dentro de una startup es más, se puede decir más rápido. El proceso es mucho más rápido. También incluso las validaciones pueden resultar también más rápidas, debido a que no tienes que pasar por muchas personas para llegar a ciertas confirmaciones o permisos, ¿no? En cambio, en el área corporativa, y como es una corporación grande, tienes que pasar a veces por varias áreas para poder realizar un proyecto, porque si hablamos de un volumen grande de usuarios y también hablamos de información también delicada, ahí hay que validar varias cosas antes de sacar el producto, ¿no? Entonces, por esas razones que te toma un poco más de tiempo llevar ese proyecto a cabo. Esa sería más que toda la diferencia. No, excelente, súper claro. ¿Y tienes algún ejemplo tal vez de algún proyecto que, como has participado en las startups y Ujú. en corporaciones grandes, algún ejemplo en particular tal vez que ejemplifique justo lo que dices? Claro, por ejemplo, en el flujo de crédito digital se tardó nomás unos 6 meses en sacar el producto. De hecho, empezamos con un MVP Ujú. y pues incluso hasta sacar el MVP, para ello tuvimos que validar varias cosas, tener varias reuniones, equivocarnos, corregir y tomar ese ciclo para poder avanzar al menos en el corporativo, ¿no? Entonces es algo que viví y siento que va a ser real a largo plazo. En el tema de las startups he estado con varios proyectos, más que todo con proyectos que se enfocaban a lo que son experiencias en landing page. Ujú. Y pues hacer una landing page, al menos para una startup y demás, no te toma demasiado tiempo. Lo que sí es importante para hacer landing page es básicamente estructurar bien las secciones y demás. Y también, esto es muy común en las startups, argumentar las tomas de decisión que tomas como UX, porque al final, si una persona quiere una landing que funcione y que convierta más, uno como UX debe argumentar el por qué está poniendo las secciones en diferentes posiciones, ¿no? Ya también ver el tema de copyright y demás. Pero al final es más que todo negociación, reunión y demás con el CEO, que con áreas, ¿no? Como la corporativa. Entonces, para una persona que está interesadísima en ingresar en este mundo del diseño UX, ¿qué perfil preferirías para iniciar por lo menos? Ok, para iniciar, eso es muy interesante. Yo digo y tengo la mentalidad de que cualquier persona que esté interesada en UX puede entrar. De hecho, hay varios psicólogos que actualmente son UXers, hay Ok. varios ingenieros químicos que igual conozco que son UXers actualmente y son muy buenos haciendo lo que hacen como UX. Entonces yo creo que es accesible el entrar en UX para todas las carreras, siempre y cuando tengas el interés genuino que es ayudar a los usuarios dentro de una experiencia, ¿no? No, excelente, súper bueno, porque hay gente que a veces dice, no quiero cambiar de carrera, pero tal vez lo puedes hacer, no digo que en paralelo, pero sí por lo menos introducirte en todo el concepto del diseño UX para ver cómo es, ¿no? Totalmente. Ah, excelente. Y bueno, sobre esto me gustaría hablar de qué valores personales guían tu forma de diseñar experiencias. Ok, qué valores personales. Yo creo que eso, al menos desde mi perspectiva, se basa más en la empatía, en tener esa empatía con el usuario. De hecho, hay una frase que me encanta mucho compartir, que es que al final el UX es como un abogado de alguien que no conoce, ¿no? Entonces, si quieres ser el abogado de alguien que no conoces, tienes que tener mucha empatía a la hora de lanzar las nuevas pantallas a producción que pueden salir en un producto. Mm. En este caso, si ves algo como que pueda jugar en contra del usuario, como que hacer una venta cruzada sin que el usuario se dé cuenta y demás, creo que eso a largo plazo afectaría a algunos, ¿no? Afectaría sus bolsillos y creo que para eso hay que tener mucha empatía, de tener esas cosas si es que se los ve en proyectos, o si es que tú alguna vez has visto eso como UX en un proyecto, saber detener e identificar esos casos y ahí poner primero tus valores adelante, más allá de lo que podrías ganar con ese proyecto. Super Ricardo, entonces pasemos al siguiente bloque, donde vamos a hablar de la conexión entre UX y las ventas, que creo que es un área donde te va excelente. Así que mi primera pregunta es, ¿de qué manera el diseño UX impacta directamente en las ventas y conversiones de los negocios o emprendimientos? Vale, yo creo que el UX impacta mucho las ventas desde el punto de
Primero, la experiencia que un usuario vive dentro de una aplicación, un producto digital. Y en base a esta experiencia, un usuario puede decir entre seguir con esa aplicación o no, ¿no? Entonces, yo creo que parte mucho desde ahí. También parte mucho el UX y se relaciona mucho con las ventas desde el entendimiento de la aplicación, porque hay algo denominado UX Writing, que es básicamente la navegabilidad de un usuario dentro de una interfaz a nivel de texto. Entonces, si la interfaz o la aplicación tiene un texto súper saturado, imagínate 20 párrafos desde la primera pantalla y demás, entonces, como que aunque el usuario quiera realmente entender el producto, no lo va a hacer, incluso nunca lo va a leer. Entonces, desde ahí también entra mucho el tema de UX. Al final creo que se relaciona demasiado, porque al final si es un producto bueno digitalmente, las ventas también se van a relacionar con eso, ¿no? Hay mucho que ver dentro de ello. Sí, sí, justamente recién tuve a Rodrigo Mendoza que hablaba sobre la importancia del producto antes del marketing, porque si en el marketing tú tienes un buen mensaje, utilizas todas las técnicas, pero tu producto es malo, entonces creo que eso genera efectos en contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que quieren utilizar un diseño UX para expandirse y crecer? Muy buena pregunta. De hecho, esa es una charla que la di hace una semana, enfocada solamente al nicho de emprendedores. Y pues lo que más rescato del UX y lo que más creo que puede ayudar el UX a los emprendedores es entender cómo pueden aplicar la base de UX dentro de sus landing page. Porque al final un emprendedor no siempre va a tener una aplicación. Lo que sí va a tener es una página de captación. ¿Por qué? Porque normalmente un emprendedor vende productos. Entonces, para vender un producto, mínimo tendrías que tener una página de captación para establecer secciones que puedan convencer al usuario de que tu producto es bueno, ¿no? Una sección muy buena es la sección de autoridad, donde estás tú y donde cuentas tu trayectoria y tu misión y el propósito de tu producto, ¿no? Hay otra sección de testimonios que igual debería ser parte de la landing page. La primera sección que igual es súper importante, en donde debe establecerse un buen copywriting. En este caso hablamos de copywriting, ya no UX writing. UX es más para navegación y copywriting es más para persuasión. Entonces ahí en esa charla les comentaba a los emprendedores que deben aplicar copywriting sí o sí, porque al ser un texto persuasivo hacen que el usuario se interese más en darle scroll a la landing page, ¿no? Entonces muy diferente decir, vendemos productos para animales, es algo muy genérico, a decir, haz feliz al animal preferido de tu hogar en menos de 30 segundos. ¿No? Entonces, como claro, que eso te da curiosidad de cómo, ¿qué va a pasar en 30 segundos? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces va a dar el scroll y va a averiguar cómo lo va a hacer. Entonces, es lo que más les recomiendo a los emprendedores. Y ya por último, yo les recomendaría también establecer ganchos de ventas en sus landing pages. ¿A qué me refiero? Establecer, por ejemplo, límites de promociones en precios en su landing page en la parte de arriba, específicamente en el header, para que los usuarios nuevos que entran se den cuenta que el precio de sus productos está de forma limitada y que puedan aprovechar ese precio, ¿no? Entonces, creo que al final eso es algo que también va a incentivar más a la conversión de los productos que uno venda y que, bueno, actualmente no se aplica demasiado, ¿no? Y creo que hay páginas que sí la aplican y les va mucho mejor. Sí, no, súper interesante. Me llama mucho la atención el tema del copywriting, porque es algo que también uno tiene que ser especialista en eso. Es todo un arte, ¿no? ¿O ¿cuál es tu experiencia como diseñador? ¿Has utilizado el copywriting? ¿Lo has aplicado? ¿O cómo lo haces cuando generas tú una landing? Sí, totalmente. De hecho, la mejor referencia actual es Isra Bravo, un copywriter en español que tiene, de hecho, ya más de 5 libros. Wow. Y incluso sus libros, en la portada, tú puedes apreciar que es solo texto. Y con solo leer ese texto, tú ya de inmediato quieres comprar el libro. Hasta ese nivel llega. Ahora, ¿cómo lo he usado o lo he utilizado como UX y copywriting? En varios casos. Te puedo decir que lo he utilizado desde postulaciones para trabajos, porque incluso en los correos puedes aplicar copywriting, hasta landing page, ¿no? Que creo que es igual otro punto principal donde las puedes aplicar. Los dos te funcionan súper bien. Incluso te podría decir que si eres freelancer, un UX freelancer, aplicar copywriting igual te viene súper genial a la hora de conversar con tus clientes, querer agendar reuniones y demás, ¿no? Porque al final el copywriting creo que está en todos lados, solo que es importante
saber y entender en dónde le puedes aplicar como profesional o emprendedor y ya con eso ver los beneficios a futuro que te puede traer. Excelente, entonces combinamos el copywriting con un diseño atractivo, ganchos y ya tenemos una landing ganadora prácticamente, ¿no? Totalmente, y está comprobado que esas landings tienen más conversión que las landings actuales que uno maneja. Y sí, creo que esta estructura de secciones y demás es algo que puedes aplicar para todos tus productos, como también para webinars y diferentes tipos de formatos de landing page que existen, ¿no? Repasemos rápidamente los sectores, vamos a decir, básicos que necesita cualquier landing page. Me dijiste autoridad, ¿no? Donde mencionas, ¿cuál era el detalle de la autoridad? El detalle de autoridad es básicamente un resumen de vos como profesional, el por qué eres experto en esto y el propósito del por qué estás vendiendo tu producto o tu curso. Excelente. Entonces ya tu meta, tu propósito, qué es lo que quieres transmitir en tu servicio. Porque es muy diferente decir, venda cursos de UX a decir, he sido UX y entiendo tu situación actual, he estado en las mismas y por eso quiero ahorrarte 3 años de experiencia. Entonces, este curso es para las personas que realmente estén pasando por lo que yo pasé. Súper interesante, Ricardo. Me impresiona cómo tú agarras una frase sencilla y ya la vuelves en un titular de un periódico, de una venta, porque llama la atención. Yo me siento empatía, digo, wow, él entiende lo que estoy pasando y quiero saber más sobre su producto. Entonces, totalmente. Si ese fuera el caso, yo sí scrollaría abajo y vería toda la landing. Siguiente, me dijiste sobre bloque de testimonios. Sí, los bloques de testimonios, créanme que funcionan también muy bien, porque la mayoría de landing page actualmente solamente tienen el botón de comprar arriba, ¿no? El objetivo del bloque de testimonios es básicamente tener testimonios en videos, es mucho mejor en videos de personas que ya han consumido tu producto y tener abajo de esos videos el botón de comprar. Entonces, una vez que la persona ve los videos, ya no va a tener que subir arriba para darle a comprar, sino directamente darle clic ahí a comprar, ¿no? Entonces, es una sección muy buena y creo que es clave a la hora de comprar algo de alguien que no conoces todavía, ¿no? Entonces, si no confías en el que vende, de repente las personas, y esto es igual psicología, van a empezar a creer en los testimonios de otras. Entonces, le funciona a este, entonces va a funcionar a mí. Excelente. Súper, entonces un bloque de autoridad donde te presentes tu motivación, otro bloque de testimonios, resultados ya tangibles, ¿no? De lo que ofreces. ¿Algún otro bloque que tenga que ir mínimamente? Sí, hay otro bloque igual importante que es el para quién es este curso, o para quién es esta formación y demás, o para quién es este producto, y es una sección en donde divides para quiénes sí, para quiénes no. Igual es un poco persuasiva porque al final es la mayoría de secciones parecidas a esa te va a decir, es para personas que están hartos de vivir de empleados. Es para personas que no les importa ir más allá. Y ahí como que la persona se siente identificada. Yo soy este tipo de persona. Y ahí la otra sección te dice, esto es para personas que esta formación no es para personas normales, no es para personas que quieran algo bueno en corto plazo, ¿no? Es como que hay segmentas a 2 públicos y ahí es donde uno se siente más identificado, incluso más, para poder adquirir esa formación. Sí, creo que he visto esto en alguna página y cuando yo lo leo siento que hasta son sinceros, ¿no? Esto no es para ti si no perteneces a este nicho en específico y están siendo honestos al final del día y no te quieren vender por vender, ¿no? Sino realmente cumplir su promesa y solucionar tu problema y al final sería un ganar-ganar, ¿no? Ellos ganan y nosotros también, ¿no? Al resolucionar nuestros problemas. Excelente, Ricardo. Pasemos al siguiente bloque. Proceso creativo y metodologías de trabajo. Aquí las personas que son nuevas en esto y quieren iniciar, pues presten especial atención. Ricardo va a dar mucha información sobre cómo hacer un UX o qué metodologías usas. Empecemos por ahí. ¿Qué metodologías o frameworks usas para investigar y validar todas las ideas que utilizas como diseñador? Vale, hay varias. De hecho, hay múltiples metodologías que uno puede aplicar como UX. Y pues desde mi experiencia te digo que al final lo importante no es saber todas las metodologías al 100%, sino saber las más importantes y en base a esas identificar de acuerdo al proyecto cuál es la que realmente deberías usar, ¿no? Por ejemplo, no es la misma hacer una landing page de conversión
que hacer un proyecto de un flujo digital con miles de pantallas que va a haber a largo plazo, ¿no? Entonces, al menos para el landing page, la metodología que más uso, y esta es una metodología basada en algo que me ha servido demasiado, es primero hacer un brief, es decir, conseguir la información, toda la información necesaria que yo necesite del cliente o de la empresa y analizarlo un tiempo. Después de tener eso muy claro, es establecer ya el tema de lo que son niveles de alcance, que igual es parte a la hora de hacer proyectos reales, porque si tú sabes calcular bien tus tiempos, al final llegas al proyecto con los tiempos equilibrados y demás, pero si no lo sabes hacer, llegas mal con el cliente, no entregas el diseño a tiempo y demás. Entonces, eso igual es parte de la metodología, es saber calcular los tiempos, y eso ¿dónde se lo hace? Se lo hace en la cotización, ¿no? Entonces, terminas la reunión con el cliente, el cliente te llena el brief, recibe la información, tienes otra reunión para confirmar dudas y demás, y a partir de eso pones alcances de tiempo. Yo recomiendo siempre poner una semana más de colchoncito, yo lo llamo así. ¿Para qué? Para el caso en donde pueda ocurrir algo de emergencia, ¿no? No sé, te enfermas como diseñador y más, entonces siempre es bueno tener una semana más y hacerle también saber eso al cliente, porque pueden suceder cosas inesperadas en el transcurso del proyecto. Tienes una vez bien hecho el tema de alcances, y ya si nos enfocamos más en la parte creativa, lo que yo hago siempre es entender el propósito del proyecto. Si es una aplicación, lo que hago siempre es entender el journey de la aplicación, es decir, cuál va a ser el camino del usuario desde el principio a fin, y una vez que tenga el journey, presentarlo eso al cliente y decirle, oye, este es como el happy path, el camino feliz del cliente, y en base a esto, en hacerle entender al cliente que esta va a ser la esencia del proyecto. Y una vez que el cliente entiende eso, ya voy más a profundidad y empiezo a hacer lo que se llaman los user flows. Los user flows, básicamente, la base para establecer las condicionales que un usuario va a pasar. Por ejemplo, si un usuario no tiene las credenciales, el usuario y correo, va a tener que creárselas, ¿no? Entonces, a nivel de flujo se lo voy a tener que igual poner en alguna parte. Esos son básicamente como los flujogramas que hacen los programadores, pero a nivel de pantallas. Una vez que está todo mapeado eso, todo ese flujo lo valido igual de nuevo con el cliente. ¿Para qué? Para que el cliente igual esté de acuerdo. Ya, sí, necesitamos todas estas pantallas, y una vez que el cliente esté de acuerdo, recién llevo esas pantallas a lo que son wireframes. Los wireframes básicamente son pantallas en bajo nivel, o sea, como bocetos, y en base a eso también establezco una composición para esas pantallas. Ya desde ahí vamos un poco también a la parte de UI y demás. Establecemos esto, revisamos también el texto con el cliente y demás, y ya al final hago lo que es el prototipado, ¿no? Que es como que una versión semi-realista de cómo se vería la página en responsive, desktop, tablet y demás, para que el cliente también se cerciore de que todo su diseño está adecuado para diferentes dispositivos. Entonces, ese es básicamente el proceso de landings. Parece un poco complejo, pero al final es súper simple. Y al final yo recomiendo ese proceso porque me ha servido mucho con clientes, y siento que este proceso se lo puede replicar en varios proyectos. Wow, es un viaje realmente todo el proyecto del diseño UX, y algo que me llama mucho la atención es la comunicación que hay que tener constantemente con el cliente, ¿no? Para que el proyecto salga como a él le gusta prácticamente, ¿no? Como él lo está pidiendo. Sí. Y bueno, hablando de comunicación, ¿cómo integras diferentes equipos? Porque dentro del diseño UX también participan los de ventas, participan los de diseño, si es que el tema del logo, un diseñador gráfico tal vez, y los programadores, porque al final ellos transforman la página, me parece, en código. Bueno, son varios grupos los que participan, y ¿cómo los integras? Ok, bien, básicamente si tú trabajas ya en una empresa, de alguna forma ya están integrados a vos, es decir, ya están lado a lado contigo, y ya las reuniones y demás las hace el Product Manager o PO, ¿no? Entonces él es como el que organiza un poco al menos cuando estás entrando recién a la empresa, un poco el onboarding, ¿no? Con estos equipos de desarrollo y demás. Entonces ya de inmediato te ingresan a lo que son las conversaciones con el equipo de desarrollo y demás. Y en base a eso, tú estableces también
para nuevos proyectos, una coordinación con ellos en reuniones para establecer tiempos de desarrollo y tiempos de diseño. Entonces, eso es básicamente, al principio, cuando entras en una empresa, nace por parte de tu supervisor, pero ya después, al paso del tiempo, tú eres el que organiza esas reuniones. Tú eres el que integra a los equipos, el que llama a las personas delegadas y demás. Y en base a eso, ya uno se mueve solo en el transcurso del tiempo. No, súper, ahora sí un poquito más claro, porque, bueno, son varios los que participan, pero importante el trabajo del Project Manager que mencionas y indispensable. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas son imprescindibles en tu día a día como diseñador UX? Ok, ¿qué herramientas son imprescindibles? Creo que al final la más imprescindible va a ser Figma. Y lo digo porque Figma a nivel de proyectos siempre ha estado presente. Yo cuando he estado en proyectos, muy pocas veces he visto proyectos en donde esté Sketch o Adobe XD, que de hecho ya no existen. Nunca he visto un proyecto que esté con esa herramienta. Siempre ha sido Figma y creo que Figma va para largo, sobre todo por lo que están haciendo actualmente. Hay algo que están haciendo, sobre todo con este concepto de MSP. No sé si lo has escuchado antes, que es básicamente la posibilidad de que puedas conectar diferentes tipos de inteligencias artificiales en tu producto, ¿no? Entonces tú tienes Figma y tienes al MSP. El MSP te permite conectar diferentes tipos de IAs al proyecto dentro de Figma. Wow. Entonces ya no tienes que crear el producto, hacerlo en desarrollo y en desarrollo introducir la IA, digamos. Ahora es dentro de Figma y es algo que va para largo. Y aparte de eso, también hay el tema de Figma Make, que es como prototipados en tiempo real, y el tema de Figma Sites, que es básicamente el reemplazo directo a WordPress o plataformas que te hacían el maquetado de sitios web, ¿no? Antiguamente. Actualmente ya lo puedes hacer directo. Haces tu diseño, mueves ese diseño a Figma Sites y directamente desde Figma Sites ya puedes subirlo a producción. Entonces, bueno, lo que yo entiendo es que como diseñador UX ya podrías con esta herramienta Figma Make programar la página, tenerla en código más o menos. Totalmente. De hecho, eso es algo que ya está sucediendo. Figma Make sí te proporciona código. Wow. Y eso le sirve mucho a los developers que son frontends para que no estén haciendo el tema de estilos desde cero y puedan directamente copiar eso y aplicarlo, ¿no? Ya les da una buena base. Les da una buena base, totalmente. Ya, excelente. Ahora sí, clarísimo. Bueno, la siguiente pregunta ya es un poquito, vamos a decir, personal, pero ¿qué hábitos te ayudan a mantener la creatividad y la disciplina en tu trabajo? Ok, creo que el hábito que más me ha ayudado ha sido el tema de ver videos de YouTube, que creo que al final es lo que uno más ve, videos de YouTube. Claro. Pero en este sentido, videos de personas con ese enfoque de productividad, ¿no? Creo que escuchar ese tipo de personas, escuchar su mentalidad, me ha ayudado mucho a entender cómo uno debería formarse como ser humano, no solamente desde el lado profesional, sino también desde el lado de propósito de vida, ¿no? Porque al final uno podría ganar mucho dinero, podría ser un único en su profesión, pero si no tienes claro el propósito para el cual tú estás hecho, o al menos todavía ni siquiera estás con esas ganas de entender cuál es, uno puede como que llegar a sentirse vacío. Entonces creo que es muy importante escuchar a esas personas, entender cómo son y también aplicar ese conocimiento en el trabajo, ¿no? Creo que para mí una de las mejores enseñanzas partiendo desde ese tipo de videos. Oh, qué profundo. Bueno, tu hábito sería entonces mantenerte en constante aprendizaje en plataformas como YouTube y aplicarlo, ¿no?, al trabajo. Sí. Súper. Ahora hablemos de algo que se viene de entrada, el futuro del UX. ¿Qué tendencias ves venir en el UX que transformarán la forma de hacer negocios? Muy buena pregunta. Creo que es una pregunta muy clave en este podcast. Y yo te vengo con la información de que UX va a cambiar demasiado. Si bien ahora UX está cambiando mucho los productos digitales, los está mejorando, está generando ventas y demás, hay algo llamado AX, que es AI Experience, que creo que va a
tomar otro rumbo más profundo en los negocios. Y esto te lo digo porque ya hay empresas que están contratando este tipo de perfil y que están creando este tipo de productos, es decir, agentes generales para ellas mismas, y con ello están buscando mejorar incluso mucho más la atención que actualmente podría dar una empresa con chatbots simplemente. Sí, sí, es algo que estoy escuchando, el AX. De hecho, tenemos un bloque entero. Quédense hasta el final para ver el bloque de AX, porque es algo que va a revolucionar, yo creo, el mundo de las ventas y de las experiencias. Totalmente. Pero bueno, pasemos a la siguiente, que todavía hablando sobre UX, ¿cómo crees que la inteligencia artificial cambiará la experiencia del usuario en los próximos años? Vale, yo creo que ya, de hecho ya lo está haciendo. Hay muchos cambios que están habiendo actualmente y creo que pocos se están dando cuenta. Y este es uno. Por ejemplo, tú ahorita conoces el posicionamiento de páginas web, ¿no? Es llamado SEO. SEO, sí. Que actualmente muchos lo venden como servicio. Te dicen, vamos a hacer SEO para tu página web para que aparezca entre las primeras páginas que un usuario pueda ver a la hora de buscar un producto. Pero actualmente eso ya está cambiando. Como la mayoría ya está dentro de ChatGPT, Gemini, Cloud, ya no está en Google, está dentro de una IA, ¿no? Buscando información, consultando y demás. Y cuando uno entiende eso, entiende que ya el tiempo que pasa un usuario aquí, y me refiero a Google, y aquí adentro, que es Gemini y ChatGPT, ya es diferente. Ya hay una gran diferencia de tiempo. Y es ahí donde hay empresas que se están aprovechando de esto y están ya viendo que el posicionamiento no es en Google, es dentro de ChatGPT, dentro de Gemini, dentro de Cloud. Y ahí ya hay también formas de hacer ese posicionamiento dentro de esas IAs, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya están empezando los cambios, posicionamiento. Hay también muchos cambios en el lado de UX. Ya este término de UX se refiere a básicamente no solamente pensar en un usuario, sino pensar en el agente y en el usuario. Entonces, ver cómo el agente va a consumir toda la información que la empresa quiere darle, qué reglas darle, a qué APIs conectarse, qué tono dar, qué no decir, qué información no dar, y todas esas casuísticas que al final igual son parte, ¿no?, de un buen producto. Imagínate un producto de banco que no tenga esas restricciones y lo conecta con una IA directo, va a hacer que los usuarios puedan crear problemas, ¿no?, dentro de ese asistente que podría aparecer. Entonces, creo que ya el cambio está sucediendo demasiado y también va a haber mucho más. El posicionamiento dentro de las IAs, eso suena realmente como el futuro, porque la gente, si bien puedes buscar en Google, a veces hasta puedes utilizar la inteligencia artificial como alguien, vamos a decir, de confianza, que te va a decir exactamente lo que estás buscando, ¿no? Y si como empresa apareces ahí, pues es una venta hecha prácticamente, ¿no? Totalmente. Bueno, hablando un poco de los emprendedores, ¿qué habilidades deben desarrollar los emprendedores para aprovechar el UX como ventaja competitiva? Ok, ¿qué habilidades? Yo a los emprendedores les recomiendo mucho tener básicamente los conceptos claros de UX. Por ejemplo, heurísticas de UX, pueden buscarlo en Google, en videos de YouTube. Leyes de UX, que también son muy importantes saberlas. Y además esos dos conocimientos clave, conectar eso con IAs, ¿no? Por ejemplo, yo en una charla que di, básicamente les mostraba cómo tener una pantalla de una aplicación y le consultaba a Gemini cómo podía mejorarla, pero no solamente le decía, oye, mejora esta pantalla a nivel visual, le decía, mejora esta pantalla según las heurísticas de UX de tal persona. Y ahí como que me daba otro tipo de resultado mejor. Y me decía, ok, en tu pantalla tienes este texto. Ese texto lo podemos cambiar así, para que se entienda mejor. Puedes cambiar la composición, puedes meter el carrusel arriba en vez de que esté abajo, puedes agrandar el botón porque es muy pequeño y no cumple la ley de fits y demás. Entonces como que te daba más bases en base a que le dijiste que cumpla las leyes de UX o las heurísticas de UX. Yo creo que eso es algo que podían aprovechar desde ya, hacerlo desde ya y probarlo. Y aparte de eso, otra habilidad que les recomiendo de UX es básicamente esto de ser UX en base a datos. Es decir, utilizar tu landing
hacerla en base a UX, la UI, todo, pero también saber entender cómo está yendo tu landing a nivel de conversión. Entonces, tú puedes saberlo con el tema de lo que es Google Analytics. Tú conectas Google Analytics a tu landing page y Google Analytics te va a dar informes semanalmente de cuántos han tenido conversión en diferentes etapas. Entonces, si tú revisas eso semanalmente y entiendes que en cierta parte de tu landing la gente se cae, ya sabes que esto debes cambiar. Lo cambias, haces la prueba y vas a ver que posiblemente, gracias a ese cambio sugerido por Google Analytics, tu página pueda tener más conversión. Yo creo que eso es algo que igual podrían aprovechar mucho. Sí, creo que estar al tanto de las estadísticas, hacer cambios y ver qué impacto tiene eso en las ventas o en, como dices, que se caiga un cliente en cierto bloque, creo que es fundamental, ¿no? Súper. Y bueno, viendo la contraparte, ¿qué errores tienen que evitar quienes empiezan a aplicar UX en sus proyectos? Ok, yo creo que el error más grande es querer entender al UX como hacer pantallas bonitas. Creo que ese es el error más grande. Al final el UX es más allá de pantallas, estrategia. Entonces, si tú eres una estratega y sabes muchas cosas de UX, te va a ir mucho mejor que solamente tratar de hacer las cosas lindas. Entonces, para hacer eso posible, es basarse mucho en la toma de decisión en base a datos. Tú tomas una decisión a nivel de interfaz, pero si la tomas así nomás, puede que te vaya mal. Pero si la tomas en base a datos, en base a encuestas, en base a focus group, te va a ir súper genial. Y al final eso es UX, ¿no? Es ser muy empático con la persona. ¿Y cómo eres empático? Sabiendo y escuchándola. ¿Y cómo la escuchas? Haciendo encuestas, viendo estadísticas y demás. Increíble. Entonces, bueno, a todos los emprendedores que nos ven, importantísimo, como menciona Ricardo, tener base en las heurísticas del diseño UX. Totalmente. Y estar súper atentos a los datos, análisis. Google Analytics creo que es la herramienta fundamental que, como ellos mismos tienen el SEO, manejan, creo, la estadística, tienen datos de cuánto tiempo creo que está cada persona en una página, el tiempo, la ubicación, creo, de dónde te visitan y qué otros datos te permite ver esta herramienta que es Google Analytics. Te permite ver varios datos, pero yo creo que los más importantes son el porcentaje de conversión en cada evento. Entonces tú tienes diferentes eventos que tú has tallado con Google Analytics y tú puedes ver, en este evento de 1000 personas, solo el 63% ha tenido conversión. Ya no tenemos 1000, tenemos como 6800. Vale, entonces de estas 6000, al final, en la última etapa, solamente convirtieron 350, que podría representar un 17% más o menos. Entonces, ahí ya ves como todo el funnel que ha tenido tu landing y ahí identificas qué etapa puede ser la traba o el problema del por qué esta cantidad no ha llegado a convertir más, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante, saber entender el tema de porcentajes y eventos. Y bueno, si quieres como que más información detallada, lo puedes hacer, ¿no? Pero al final creo que los eventos son lo más clave. No, súper. Creo que es súper importante estar al día con las estadísticas, tener en cuenta toda la tasa de conversión, ver cuánta gente convierte en este bloque, en este, y compararlos. Realmente un trabajo muy importante para cualquier emprendedor. Ahora, bueno, la última pregunta de este bloque es: ¿cuál sería tu consejo más importante para alguien que quiere usar UX como motor de impacto en ventas? Ok, creo que el consejo más importante equivale a dos respuestas, ¿no? Si es que tú quieres ser diseñador UX, es empezar desde ya y empezar a actualizarse, no solamente en los conceptos de UX, y lo vas a encontrar en internet, en todo lado, más allá de eso, también meterse mucho a lo que son esto de N8N, porque al final el AX se relaciona mucho con N8N, aunque no parezca. Actualmente lo que están haciendo las personas es hacer automatizaciones con N8N, pero como tú sabes, todo al final todo al principio tiene que tener un diseño. Si algo no está diseñado, entonces lo que estás haciendo solamente con N8N de forma empírica no es tal cual un diseño. Puede ser algo que estás replicando, algo que estás sacando empíricamente, pero lo principal a la hora de hacer algo en base a UX es primero diseñarlo. Entonces, tú diseñas eso, haces de hecho ya hay journeys de AJAX, journeys de agentes.
donde tú ves qué la gente va a consumir, qué no, más o menos, y en base a eso tú lo aplicas y ves cómo los nodos de N8N se van a asemejar a eso. Y ahí nace la automatización correctamente, ¿no? Entonces creo que es muy importante no solamente saber de UX, conceptos de UX que actualmente puedes aprender, sino también ver N8N y un poco de LLMs, que es igual al final lo que el perfil requiere, al menos si quieres hacer UX, ¿no? Es lo que he estado viendo. Entiendo. Ahora, bueno, son varios mundos, vamos a decirlo. ¿Dónde pueden encontrar tal vez una ayuda, un roadmap sobre cómo, vamos a decir, el diseño UX tenerlo ya dominado para poder pasar al siguiente? ¿Qué sería el EX o las LLMs? Ok, bueno, básicamente tú puedes fundamentarte bien en estos conceptos. Si me hablas de una herramienta, una plataforma, en Espacio UX. Espacio UX es una plataforma de cursos de UX fundamentales, por ejemplo, Auto-Layout, Design Systems, prototipados, animaciones y microinteracciones para hacer aplicaciones y más. Toda esa información te la enseñan en esa plataforma. Entonces, yo creo que ahí, si tú le metes una maratónica de una semana o dos a eso, ya tienes como que la base. Lo siguiente, más allá de cursos y demás, al menos en UX, creo que es meterte de una a proyectos reales. Sin miedo, aunque no tengas mucha experiencia, aunque no domines al 100% Figma, meterte de una con clientes es súper bueno. De hecho, yo empecé así freelance. No ganaba demasiado, pero me servía mucho la experiencia. Ver cómo manejaban el proyecto, cómo se ordenaban, qué palabras comunicaban, qué era un MVP y demás cosas, que al final, si no hubiera sido por esos proyectos, no hubiera podido hacer los proyectos que hago ahora en empresas, ¿no? Entonces creo que es súper clave meterse también a no solamente a los cursos, sino también a ser freelance para otro tipo de startups y demás, y en el camino aprender también de esos mundos de proyectos. Ya finalmente para lo que es en 8N, hay un español muy bueno, que de hecho tiene un curso de 8 horas, es muy bueno, que se los recomiendo mucho. Te voy a dar el nombre exacto al finalizar el video y ahí lo vas a poder etiquetar y demás. Y aparte de ese español de 8N, también hay cursos de LLMs que básicamente te los da Google, ¿no? Entonces, hasta ahí también tienen puertas abiertas para aprenderlo. Creo que al final es mucho de ver cursos, pero también hacer la práctica, ¿no? Sí, creo que al practicar uno aprende hasta el doble, ¿no? Porque ves lo que realmente resulta bien dentro del mercado, la realidad de un entorno, ¿no? Porque en los videos, como mencionas, en España tal vez las cosas se mueven diferente allá, pero acá es otro tipo de movimiento, entonces aplicar lo que uno aprende de inmediato, lo antes posible, como dices, creo que es fundamental. Sí, totalmente. Y aparte de que esto de UX, créeme que de aquí a 3 años, no sé qué fecha exactamente estamos hoy, pero yo te prometo que de aquí a 3 años en Bolivia todos van a decir que son diseñadores UX. Y en algún punto este mundo de UX se va a saturar y va a haber mucha competencia. Oh, Y eso es el llamado gap, ¿no? Tú tienes un gap de 2 años máximo. De la IA es lo mismo. Si tú ahorita no aprendes IA, estás desaprovechando un gap que va a desaparecer. Van a pasar 3 años y todos ya van a hacer mucho más de IA que lo que uno pensaba. Y estoy seguro que va a pasar eso. bueno, importantísimo para cerrar el bloque, el mensaje creo que es que siempre se actualicen con lo que se quieren especializar y que estén al día con las IAs y con todas las herramientas para el UX, AX o como dices en 8N también, ¿no? Totalmente. Excelente. Ahora sí, Ricardo, vamos a pasar al bloque que todos estaban esperando. Vamos a hablar sobre específicamente AX. Bueno, la primera pregunta es un poquito larga, pero ¿qué retos ves en diseñar experiencias donde el usuario interactúa con un agente autónomo en lugar de una interfaz estática? Vale, yo creo que el reto más grande es entender a la gente y cómo funciona. Por eso me iba mucho a la parte de LLMs y demás. Saber muchos conceptos de IA, porque al final es como que es un usuario más, no un usuario como nosotros, que al final tiene una forma de pensar única y una lógica, ¿no? Sino que es un usuario que si bien tiene un cierto proceso, hay que saber ese proceso. Entonces yo creo que es eso, el reto más grande es entender a los agentes
Y también entender un poco las limitaciones que este mismo puede tener con tu proyecto, ¿no? Entonces, si es que existen muchas limitaciones, también es bueno ver alternativas de agentes y demás. Es lo que yo creo como reto grande. Eso, ¿no? Porque al final del día los usuarios van a estar hablando con una inteligencia artificial y aquí me nace la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo se asegura la confianza y la transparencia cuando un agente toma decisiones o recomienda a los usuarios? Oh, bien, súper. De hecho, eso tú ya lo puedes resolver con el diseño conversacional. ¿Qué es el diseño conversacional? Es básicamente no diseñar pantalla, sino diseñar las conversaciones. Y eso es algo que, bueno, hay en algunos cursos y se le enseña, ¿no? Que es como que un tipo de diagrama de flujos, pero a nivel de conversaciones. Entonces ahí es como que aprecian esas casuísticas mismas, donde, ¿qué pasa si un usuario me le hace este tipo de pregunta? ¿Cómo categorizas este tipo de preguntas? ¿No? Entonces ahí es donde ves esas casuísticas, ya no a nivel de pantalla, sino a nivel de mensajes, para poder evitar ciertas fricciones a la hora de sentir esa experiencia conversacional. Entonces ya hay como un diagrama donde si el usuario hace este tipo de preguntas, da este tipo de respuestas también, ¿no? Sí, totalmente. Para prevenir cualquier tipo de consejo o autonomía, digamos, de la IA. Ah, súper. Excelente. Bueno, ¿qué impacto crees que tendrán los agentes en sectores como la banca o ventas donde la relación con el cliente es especialmente crítica? Ok, te comento. Actualmente hay startups que están aprovechando mucho esto de las agentes, sobre todo asistentes, para empresas que están muy saturados en el tema de recibir consultas. ¿A qué me refiero? Tú puedes apreciar esto en una startup de Y Combinator que hace tiempo la vi y me pareció súper interesante lo que hacían. Y eran básicamente agentes que te servían como call centers. Ya no eran personas reales, eran agentes que tenían tonos de voz humanos. Entonces, gracias a eso, la empresa o los clientes de la startup aprovechaban esta herramienta para bajar los costos de empleados que tenían, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención. De hecho, esta startup estaba solamente enfocada para el nicho de concesionarios de autos y están como que abriendo mucha posibilidad para que estos concesionarios o empresas que venden autos puedan bajar el nivel de costos de personas que preguntan por los autos y demás. Porque al final debe haber un gran volumen de usuarios que preguntan y que no han sido atendidos, ¿no? Entonces, al final, parte de la venta es también la rapidez en la que tienes un cliente. Si un cliente le tardas en responder en 2 días, se va a ir con la competencia. Y por eso es por lo que creo que esa startup actualmente está revolucionando el nicho de consultors y de concesionarios actualmente. Estamos hablando de que tener un agente AX o, bueno, un agente de inteligencia artificial no solo te ahorra gastos, costos, tal vez, sino que también te asegura hacer la venta, ¿no? Y con esta forma de hablar hasta personalizada, podríamos decir, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo actualmente entiendo que la startup lo que está haciendo es recibir la llamada y en este caso responderte. Y lo que hace esta gente es como que una vez que ya te tiene un poco más como lead tibio, ya un lead frío, te redirecciona ya con una persona real, ¿no? Con una persona que puedas ver, hablar y demás para cerrar el trato. Entonces yo veo que estos call centers de tipo agente son clave a la hora de recibir consultas masivas y filtran a las personas que realmente están interesadas en el auto para que las que están interesadas puedan recibir ya atención más personalizada. No, y entonces vamos a decir que la inteligencia artificial haría el trabajo, vamos a decir, pesado, donde llama a cantidad de gente, pero ya una vez muestras interés, se te deriva a una persona real para que la relación y la venta se cierre, ¿no? Sí, totalmente. Ah, excelente. Bueno, y hablando ahora sobre habilidades nuevas que deberían desarrollar los diseñadores para crear experiencias centradas en agentes inteligentes y no solo pantallas o flujos. ¿Cuáles son estas habilidades? Específicamente en desarrolladores, ¿no? Sí, vamos a hablar de desarrolladores y de
diseñadores también. Ok, bien. Creo que para la parte de desarrollo y también ya hay herramientas específicas. De hecho, hay una que se llama LangChain de IA, que como es un poco más compleja de entender, al menos desde el nivel de código, puede resultar un poco difícil de aprender en el transcurso del tiempo, ¿no? Y lo bueno de eso es, al menos para los desarrolladores, que no es tan difícil. Entonces yo creo que es una herramienta que pueden aprovechar ellos. Ahora, desde el lado de experiencia y demás, ya hay muchos, de hecho, te cuento, en tema de desarrolladores que son conscientes de UX, con los que he trabajado igual, son súper conscientes y que ya aplican UX en sus vidas, ¿no? Entonces creo que al final lo que ellos podrían aprovechar mucho es en meterse en proyectos y acercarse más al UX, al diseñador UX con el que están trabajando, para aprender de él, ¿no? Porque a veces es muy difícil ser desarrollador en la semana y querer aprender de UX, es muy difícil a veces por el tema de tiempo. Pero si tienes un UX en el equipo y tú eres el desarrollador, creo que es muy productivo que vayas a preguntarle cosas para entender conceptos y demás, y en ese transcurso de conversaciones aprender más de ese UX, ¿no? Creo que es la forma más factible de hacerlo. Excelente, excelente recomendaciones, Ricardo. Realmente la gente que quiere curiosear, quiere adentrarse en este mundo de UX, pues tiene ahora un roadmap clarísimo. De todas formas, vamos a dejar todos los links, enlaces de canales, páginas que nos has recomendado en los comentarios, para que cualquier persona que lo pueda o quiera adentrarse un poco más tenga todo el material. Ahora bueno, pasamos a la última pregunta, Ricardo, que esta es la pregunta que hago a todos los invitados y me gusta mucho, y es: si tuvieras que elegir un libro de cualquier género que haya marcado un antes y un después en tu vida profesional, personal, ¿qué libro sería? Vale, el libro que más he recomendado y que más me ha encantado, a pesar de que haya leído muchos libros, ha sido el de Grant Cardone, el de Vendes o Vendes, porque más allá de lo que es la temática de ventas y demás, noté que ese libro era como un libro que te hablaba a ti mismo, es decir, como que sentías que el autor te hablaba de alguna forma. Y yo lo sentí y aprovechaba mucho las historias y las anécdotas que el autor, es decir, Grant Cardone, comentaba dentro del libro, y me sentí de alguna forma identificado, ¿no? También aproveché mucho las formas de venta que él tenía, por ejemplo, el del efecto sorpresa, que es algo que igual lo he aplicado mucho en mis proyectos, que es como, en vez de darle lo que alguien espera, si hablamos de un proyecto, darle mucho más. Decir, oye, al principio quedamos en esto, pero mira, te hice esto más, porque creo que te va a servir y demás. No te preocupes, sé que me pagaste solamente por esto, pero yo quería dártelo para que tu proyecto salga mejor. Es como que normalmente las personas no esperan eso, ¿no? Y al final, ese efecto sorpresa que uno genera ayuda mucho a que ese cliente pueda llegar a querer trabajar más contigo. Y eso no lo entendía hasta que leí el libro. También muchos conceptos más de cómo entender las ventas desde otro punto de vista, de que las ventas están en todo tiempo, no solamente en trabajos, sino que cuando conversas incluso con tu mamá, siempre estabas negociando, incluso para ir con las fiestas. Entonces, todo es ventas, y me cambió mucho el mindset, y al final creo que es uno de los mejores libros base para que yo haya como que creado una personalidad diferente a la que hubiera creado sin el libro. Sí, de hecho, pude revisar un poco y creo que es un libro tan dinámico, ¿no? Porque al final de cada capítulo te plantea algunas preguntas para que respondas, y sobre lo que has leído tienes que aplicar lo aprendido prácticamente, ¿no? Totalmente. Excelente. Pues bueno, esa fue la entrevista con Ricardo Poma, diseñador UX, EX, así que síganos para próximas entrevistas. Ricardo, Super. muchas gracias. A ti.